Como no queremos enrollarnos mucho hoy en este vídeo, vamos a ser muy directos y te contamos lo esencial del freno de disco, para que sepas lo básico en caso de que dudes entre unos y otros. ¿Cómo funciona un freno de disco? En lugar de usar pinzas para desacelerar directamente la bicicleta agarrando tu llanta, el freno de disco emplea pinzas montadas en el cuadro y la horquilla. Y te preguntarás, ¿qué hace que se mueva? Pues bien, hay dos cosas que pueden hacerlo funcionar: un cable o un fluido hidráulico, actuando sobre los rotores atornillados en los bujes. Cable versus hidráulico. Los discos accionados por cable son más pesados y toscos que los hidráulicos y también tienen menos potencia de frenado. Al utilizar fluido hidráulico en lugar de cables, los frenos hidráulicos requieren menos mantenimiento. Sin embargo, los frenos de disco accionados por cable se adaptan mejor a una bici de ruta que los frenos hidráulicos, cuya integración en un sistema de palancas combinadas de freno-cambio es más difícil y costosa. ¿Qué es un freno mecánico? Un freno de disco mecánico es compatible con palancas de cambio estándar y está a medio camino en cuanto a potencia entre las pinzas de llanta tradicionales y los sistemas hidráulicos. Se desenvuelve bien en clima húmedo, pero al requerir cables necesita mantenimiento y ajustes frecuentes. Además, los frenos mecánicos son un poquito más pesados. ¿Qué es un freno mecánico hidráulico? Los sistemas hidráulicos accionados por cable requieren pinzas híbridas del tipo HIRD que fabrica TRP, que son la opción más lógica para aquel rutero que desee pasar de frenos de llanta a frenos de disco, aprovechando su grupo con frenos por cable. La potencia de frenado es similar a la de un sistema totalmente hidráulico, pero sin llegar a tanto. Lo mejor es que no tienes que cambiar el sistema de palancas de cambio y lo peor es la estética espantosa y que la frenada se siente indirecta debido al uso de cables en lugar de mangueras hidráulicas. Además, dos sistemas en uno significan doble mantenimiento. ¿Qué es un freno completamente hidráulico? Dentro del sistema de disco es el freno ideal, si no te importa tanto gastarte el dinero, claro, porque eso sí, son caros de cuidado. De hecho, es difícil encontrar una bici de ruta con frenos de disco completamente hidráulicos por menos de $1000. Así que definitivamente es el freno más potente de los de disco y el que menos mantenimiento necesita. ¿Qué es un rotor? Un rotor es un disco de metal unido al buje que proporciona la superficie de frenado. Los rotores vienen en variedades de 6 tornillos o de bloqueo central, y cuanto mayor sea el diámetro, mayor será la potencia de frenado. ¿Qué es una pinza? La pinza del freno de disco es la unidad que contiene las pastillas de freno que a su vez aprietan el disco. ¿Qué es una pastilla de freno? Las pastillas de freno de disco se parecen a las de un coche y suelen tener una placa de metal fabricada con material orgánico sinterizado de larga duración que hace el trabajo de detener el rotor. ¿Qué es una manguera? La manguera en los frenos de disco hidráulicos sustituye a los cables y contiene el fluido. ¿Qué es el fluido hidráulico? El fluido hidráulico líquido para frenos es el medio a través del cual se transmite la fuerza de frenado. Puede ser sintético, también llamado DOT, tal como lo usa SRAM, o mineral, que es el preferido de Shimano. El aceite sintético, también conocido como líquido DOT, es el mismo que se utiliza de forma generalizada en el mundo del motor. La principal diferencia es que por un lado el líquido DOT resiste mejor el calor y por otro es higroscópico, es decir, que absorbe más la humedad, por lo que puede perder propiedades al generarse burbujas de aire cuando esa humedad o agua que absorbe se evapora. Debido al calor que se genera en las frenadas, el líquido DOT podría parecer más apropiado. De hecho, este es el motivo por el que se utiliza en la automoción. Sin embargo, el peso de una bicicleta, la menor velocidad que se alcanza por norma general y las diferentes tecnologías desarrolladas para bajar la temperatura de las pastillas hacen que el aceite mineral sea perfectamente válido para las bicis.
Además, el aceite mineral no es higroscópico, es decir, que no absorbe la humedad, por lo que con el paso del tiempo no tiene tantos problemas en los sitios muy lluviosos o en caso de que laves mucho tu bicicleta. El aceite mineral, al ser menos corrosivo, es menos agresivo con el resto de los componentes del sistema y con el medio ambiente, y de paso con nuestra piel, si somos nosotros los que hacemos el mantenimiento. ¿Qué significa purgar un freno de disco? Aunque los frenos hidráulicos requieren menos mantenimiento que los de cable, necesitan un servicio específico que no todo el mundo puede hacer. El purgado sangrado de freno se hace por dos razones. 1. El líquido en el sistema puede haber absorbido agua. Y 2. Puede haber burbujas de aire atrapadas en el interior. Así que de cualquier manera necesitas purgar el sistema y llenarlo con fluido nuevo. Los sistemas que usan fluido DOT tienen que purgarse una vez al año y los sistemas que usan aceite mineral duran más y necesitan menos servicio. Un freno de disco consta de un pistón en un extremo que empuja el líquido y otro pistón en el otro extremo que lo recibe y aprieta las pastillas de freno. Así que debes asegurarte de que el espacio intermedio esté lleno de líquido fresco. Los puertos de purga en cada extremo te permiten conectar una jeringuilla con la que empujas el líquido de un extremo a otro. Cuando el líquido viejo sale del sistema, es posible que veas burbujas de aire o que el aceite cambie de color. Al final del proceso deberías ver un líquido transparente y sin burbujas, momento en el que tienes que volver a sellar el sistema. No es un proceso difícil, pero puede ser complicado. Si se te da la mecánica o eres un poquito manitas, lo puedes hacer tú mismo, si tienes tiempo y sobre todo el equipo adecuado. La mayoría de las marcas ofrecen kits que te hacen la vida mucho más fácil. Y si no te importa el dinero, llévala al mecánico y prepárate para pagar como mínimo media hora de mano de obra por freno. Aprovecha este trivial para mejorar tus conocimientos, porque el líquido DOT necesita más mantenimiento que el fluido mineral en un freno de disco hidráulico. A. Porque repele la humedad. B. Porque absorbe la humedad. C. Porque es hidrofóbico. D. Porque es más corrosivo. Respuesta B, porque absorbe la humedad. Buenas rutas.